Bueno, pues muchas gracias, Claudia, por tomar esta videollamada con el Universal Deportes. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre la nueva iniciativa que ha surgido en las gradas del fútbol mexicano, la barra feminista. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que pues consultan el Universal Deportes. Y bueno, mi nombre es Claudia Pedraza, soy especialista en temas de género y comunicación desde la perspectiva académica y muy vinculado a todo este análisis del deporte. Y bueno, desde ahí pues comentar un poco y de forma muy general la iniciativa de la barra feminista, que es una iniciativa que surge justamente con la idea de convertir la tribuna en un campo de lucha para la reivindicación de los derechos de las mujeres en el deporte particularmente, ¿no? Y estamos hablando en particular de los derechos de las jugadoras de la Liga MX. Es una barra que está conformada por mujeres aficionadas al fútbol femenil, que justamente también lo que estamos buscando en conjunto es de construir este significado que han tenido históricamente las barras de fútbol como espacios masculinos, como espacios de agresión, de violencia y como espacios que excluyen a las mujeres. Entonces la idea de esta iniciativa es conformar un espacio para que las aficionadas al fútbol puedan ir a gritar, a disfrutar del fútbol, a gritar consignas, a bailar, en fin, a gozar el hecho de presenciar el fútbol sin que teman todas las exclusiones, las violencias y las prácticas que usualmente se pueden encontrar en las barras. Tengo entendido que no le van a un solo equipo, ¿no? Así es, no hay el surgimiento de la barra no se da por una afición a un equipo particular, sino por una afición al fútbol femenil y con la intención de apoyar a las jugadoras y al fútbol femenil y a los clubes del fútbol femenil. Creo que en este sentido también esto es uno de los principios de la barra, tratar de reivindicar que la afición no tiene por qué ser una afición que esté en constante competencia. Creo que uno de los grandes problemas que facilitan el surgimiento de la violencia en las tribunas es el hecho de que se conciba al otro, al rival, más allá de un rival en la cancha y de un rival deportivo, ¿no? Esta cuestión de los discursos de odio hacia los equipos, de los discursos de rivalidad eterna que se han construido en torno al fútbol varonil, pues al final de cuentas, por mucho que se diga que contribuyen a la conformación de identidad de las personas, los aficionados, los equipos, también resultan muy nocivos porque justo parece que tienes que estar siempre en combate con el contrario. Y creo que la competencia se tiene que quedar en la cancha. Entonces, a partir de esto, la decisión política de la barra ha sido apoyar a el fútbol femenil y como también reivindicar la idea de que la rivalidad en la cancha no tiene nada que ver con atacar al que es contrario a mi equipo en las tribunas. ¿Cómo surge? Porque he platicado con otras chicas y todas apuntan a ti en que como líder, por llamarlo de alguna manera, pero ¿cómo surge que tú digas, vamos a iniciar este proyecto? ¿Cómo se conocen? ¿Cuántas son? Bueno, en realidad no, el proyecto es una iniciativa de otras chicas, yo nada más soy integrante o participante de la barra, pero en realidad el proyecto surge por iniciativa de otras mujeres que son grandes aficionadas al fútbol, porque además son mujeres que están involucradas con luchas activistas, con con movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y que justamente lo que buscaban con esta iniciativa de la barra pues era crear un espacio seguro para la afición de fútbol femenil. El grupo surge por una iniciativa de Jimena Soria, que es en realidad quien es la creadora de la barra, en un sentido que aquí sí es bien importante, no de autoría y no de propiedad, sino que fue quien nos fue congregando o quien organizó esta congregación de mujeres aficionadas al fútbol. En realidad, una de las cuestiones que
hemos discutido mucho al interior de la barra, es que no vamos a repetir las jerarquías ni las estructuras tradicionales de las barras, donde hay líderes, donde hay quienes manejan y deciden todo lo de la barra. Acá se está pensando en un espacio que sea abierto, que sea comunitario, que no sea para nada jerarquizado. Nos dividimos actividades, eso es cierto, y bueno, creo que esto es importante reconocerlo. La barra es una agrupación muy genuina que se ocurrió o se organizó de forma pues muy orgánica, con personas que nos gustaba el fútbol femenil, que de hecho inicialmente estábamos en un grupo para intercambiar estampitas por el Mundial Femenil, las estampitas del álbum Panini, y a partir de esto se fueron organizando algunas otras actividades hasta que desembocó en esto, en la idea de la barra, que fue interrumpida, digamos, su actividad y las labores que teníamos planeadas por todo el tema de la contingencia, pero que al final de cuentas tiene este propósito de regresar a las tribunas en la medida de lo posible, cuando se autorice, para seguir apoyando a las jugadoras. Tengo que decirte esto, estamos así como haciendo una excepción y en realidad no voy a compartir como muchas cosas, porque una de las cuestiones que planteamos, y seguramente a lo mejor alguien ya te lo comentó de la barra, era esta idea de solamente concederle entrevistas a las reporteras, no por una cuestión de que no quisiéramos hablar con los reporteros, pero sí como una medida para hacer visible también el trabajo de las reporteras, ¿no? Sin duda nos parece muy valioso que los reporteros y los editores se interesen por lo que es la barra feminista, pero creo que todas las acciones que estamos planteando desde ahorita en las redes y también a futuro, tienen este principio político de visibilizar a las mujeres en cualquiera de las áreas, ¿no? Y una de las áreas es justamente el área de las redacciones de los medios. Entonces, bueno, digamos que sí, voy a hacer aquí como esta confesión. Platiqué un poco con las chicas, les dije, bueno, vamos a hablar de otros temas, no nada más de la barra, pero sí, o sea, de hecho, una decisión política de la barra fue esa, ¿no? Darle solamente entrevistas a las reporteras como una medida de hacer visibles a las mujeres, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que hemos estado tratando de hacer y que atraviesa, por así decirlo, los principios de la barra que ya están por ahí disponibles en las redes, hacer visibles a todas las mujeres del fútbol femenino, ¿no? No solamente a las jugadoras, sino también a las mujeres en las tribunas, a las mujeres en los medios, a las mujeres en los banquillos, porque lo que vemos es justamente eso, una invisibilización, no solamente por parte de los medios, sino en general de toda la estructura del fútbol. Claro, entiendo, ¿no? Y al contrario, te agradezco por la confesión. Digamos que ven ustedes el fútbol como una herramienta para tirar estereotipos, ¿no? ¿Cómo es el acercamiento con las jugadoras? ¿Hay relación? ¿Hay comunicación entre ustedes? No, digamos que no hemos, vaya, que esto no está vinculado con algunas jugadoras en particular. Sin duda cada una de nosotras tiene contacto con jugadoras por diferentes razones y nunca hemos planeado una actividad en conjunto, pero creo que una de las cuestiones más valiosas ha sido justamente ver, por un lado, el recibimiento que han tenido las jugadoras de la barra, y por el otro lado, creo que también ha sido muy valioso ver que mientras nosotras estábamos organizándonos en la tribuna, también las jugadoras estaban organizando, ¿no? Justo una semana antes de que la barra tuviera esta primera aparición oficial, que fue en el partido de Pumas, en el Estadio Olímpico, sí, las jugadoras lanzaron un manifiesto, ¿no? Un manifiesto colectivo, donde también reivindicaban la lucha de las mujeres en el fútbol desde la cancha. Y entonces, pues creo que esto habla justo de cómo las mujeres se organizan en diferentes espacios relacionados con el deporte para no solamente exigir derechos y hacer visibles las desigualdades, sino también para acompañarse, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que rescatar mucho en general de la organización de las mujeres en el deporte, porque estamos tratando de proponer una lógica distinta a la lógica que usualmente se maneja en la industria deportiva, ¿no? Que es una lógica de competencia muchas veces depredadora, que se acaba los cuerpos, que se acaba los recursos de las ciudades, que se acaba incluso los recursos de la afición, ¿no?
y un poco lo que se está proponiendo desde los diferentes movimientos de lucha del deporte femenil es justo la lógica colectiva, ¿no? Una distribución más justa de los recursos, una distribución más justa de los espacios y sin duda también una nueva concepción del deporte donde la competencia no sea vista desde estos discursos de agresividad, desde estos discursos de violencia, desde estos discursos de exclusión que todos los días se repiten en las diferentes áreas y con los diferentes mensajes que nos venden tanto la publicidad como los medios en relación al deporte. Sí, si no me equivoco, su primera aparición en las tribunas es en la Pumas Cruz Azul, el 14 de marzo, ¿no? Ya después llega la pausa por la contingencia sanitaria y pues yo creo que el proyecto, como me comentas, se detiene también. Tienen una frase que me gusta mucho y se me hace muy interesante por cómo la relacionan al fútbol. A balonazos vamos a tirar el patriarcado. La he escuchado y la he visto por ahí de ustedes. Pero tomando en cuenta que el fútbol en los estadios y por historia sigue siendo muy varonil, si hay un chavo que se le quiere acercar para apoyar en la tribuna o algo así, ustedes, entiendo también las diversas vertientes del feminismo, pero ustedes ¿cómo actuarían en esos momentos? En ese sentido también, eso es como muy importante decirlo, la barra feminista es un espacio para las mujeres, para que se sientan seguras y sí hemos delimitado que, bueno, pues las personas que se quieran acercar, en este caso los varones que se quieran acercar a difundir, a conocer lo que hace la barra, sin duda siempre pues será bien recibido, pero que justo eso, no vamos a aceptar la presencia de varones porque el estadio es tan amplio y ocupan todos los lugares que para nosotras sí es necesario que exista un espacio donde todas nos podamos sentir seguras y tranquilas. Y si bien entendemos esta consigna de que no todos los hombres son violentos, no todos los aficionados son acosadores y que hay personas que apoyan la causa y la lucha feminista, es bien importante decir que la idea de un espacio separatista, como lo es la barra y como pueden ser muchos espacios separatistas fuera del deporte, no es por sí misma excluir a los varones porque sí, ¿no? Sino por el contrario, es constituir espacios que sean propios de las mujeres. Entonces, yo les diría a todos los varones que estén a favor y que se quieran acercar a la barra feminista que, bueno, les agradecemos mucho la difusión que pudieran hacer de la barra, pero que el espacio en sí es necesario que se mantenga como exclusivo de mujeres y que estamos seguras de que van a encontrar mucho lugar en la tribuna para poder sentarse y apoyar las causas del fútbol femenil, pero que en estos momentos lo que se está tratando de construir es eso, la idea de que la tribuna es un espacio no solamente de lucha para los derechos de las mujeres en el deporte, como había dicho al principio, sino también un espacio de gozo para las mujeres. Y si eso implica que tengamos un espacio exclusivo, pues lo vamos a defender y lo vamos a construir. Oye, Clau, no sé si estás muy enterada en el fútbol varonil, pero recordarás que Renato Ibarra, un jugador del América, fue acusado por su esposa de haberla golpeado. Hoy en día ya está haciendo pruebas con el América otra vez, bueno, apenas hizo la prueba COVID y suena para reintegrarse al equipo. ¿Ustedes tienen pensado algún tipo de manifestación contra América? ¿O cómo ven esa intención de volverlo a reintegrar a la América o a otro equipo de la Liga MX? Bueno, como barra, evidentemente estamos en contra de esto, de la normalización de la violencia contra las mujeres en cualquier espacio del ámbito deportivo, ¿no? No hemos decidido si nos vamos a pronunciar o si vamos a hacer algún tipo de manifestación. Creo que en ese sentido estamos muy conscientes de hasta dónde tendríamos que darle visibilidad a el fútbol varonil, incluso a través de las protestas, ¿no? Digamos que esa es una discusión que todavía tenemos. No obstante, y a título personal, que creo que es un título que compartimos con muchas de las integrantes de la barra,
Creo que hay que, como mencionar dos cuestiones. Uno, que independientemente de la decisión que tome el club, o de si esto sea cierto, de que Renato se va a reintegrar, simbólicamente el que esté en un espacio, como ya son las canchas de entrenamiento, las instalaciones, nos habla de cómo por encima de los derechos de las personas, por encima de los valores que dice promover un club, están los intereses económicos. Y justo eso es lo que queremos cambiar desde la propuesta de la barra y desde la propuesta de todas las mujeres que estamos realizando algún tipo de acción para erradicar la discriminación, la violencia y la desigualdad de las mujeres en el deporte. Por ahí se manejaba que efectivamente no es que se vaya a reintegrar al club y que se vaya a reintegrar, de hecho, más bien al equipo, sino que lo tenían que hacer por cuestiones de contrato, porque si no era gente libre, etc. Me parece que aún, si así fuera la situación, el club tendría que manifestarse justamente con una declaración pública, porque simbólicamente el que sea aceptado de nuevo en el club, sea aceptado de nuevo en las actividades, implica que pues sigue siendo parte de esta institución. Entonces, creo que en ese sentido, sí sería muy oportuno que en esta reafirmación y en la coherencia de lo que originalmente sacó el club, que fue esto, que no iba a aceptar ningún acto de violencia por parte de personas que integraran su comunidad, tendría que darle continuidad a esto para evitar especulaciones, no solamente de, digamos, quienes estamos interesados en el tema, sino incluso entre su propia afición, porque hay que decirlo, también personas aficionados, aficionadas al Club América han manifestado este rechazo a que un jugador con estos antecedentes regrese a la cancha. Y por el otro lado, creo que también hay que observar, justo en el ejemplo de Renato Ibarra, la desigualdad que existe en el fútbol, ¿no? Mientras las jugadoras están peleando por un salario mínimo que les permita dedicarse exclusivamente al fútbol, mientras las jugadoras están todavía hoy ante la incertidumbre de si van a continuar o no en sus clubes, tenemos un jugador que fue separado del club por actos de violencia y que aún así sigue recibiendo una cantidad extraordinaria de dinero por un contrato que la propia institución deportiva le extendió. Y como decía, esto es un reflejo de la desigualdad, ¿no? O sea, cómo no solamente hay una desigualdad económica, sino simbólicamente los clubes piensan siempre que no va a haber ningún motivo, o no piensan que las razones de género van a ser motivo para poder deslindar a un jugador del equipo, ¿no? Entonces, creo que justo eso es lo que queremos hacer visible con todas estas acciones, tanto desde la tribuna como, por ejemplo, las jugadoras con este manifiesto que sacaron y con todas las acciones que se están organizando en torno al género del deporte, de que pues no es posible esa desigualdad, que esa desigualdad resulta nociva no solamente para la sociedad, sino incluso para los propios clubes, y que cuando no se incorpora en los contratos, en las prácticas, en las dinámicas, en los reglamentos de los clubes la perspectiva de género, estas situaciones son las que dificultan y al final de cuentas afectan la imagen de las propias instituciones. Entonces, vamos, no descartarían que se reintegrara a la América, no descartarían una manifestación, no sé, una manta, algo así en un partido de la América femenil, que tienen acceso ustedes también. Digo, por lo pronto no hemos platicado de nada de eso. No lo sé. O sea, yo creo que justo esto que yo te comentaba, creo que también hay que empezar a quitarle visibilidad a el fútbol varonil. Si bien hay que seguir cuestionando todas estas prácticas, creo que una de las consignas de la barra feminista y igual de otra de muchas de las mujeres que estamos trabajando porque se erradique esto que decíamos de la desigualdad, la violencia y la discriminación, es no convertirnos en la nota que los medios aprovechen para espectacularizar un asunto sin que cuestionen realmente lo que se está denunciando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no te podría responder, pero sí tenemos muy claro que
las acciones que realicemos siempre van a estar encaminadas no a la atención mediática, sino atravesadas por esta necesidad de hacerles saber a las mujeres en la cancha y en las tribunas que hay otras que también estamos luchando por que las condiciones sean más justas, ¿no? Sí, desde claro. Esa idea, protestar contra estas violencias no es uno de nuestros objetivos principales, sin que tengamos hasta ahorita, ninguna posibilidad de acción, ¿no? Sí, no, entiendo perfectamente, Clau. Y más, y qué mejor que con el fútbol que llega a tantos lados y a diferentes rincones para hacerse sentir de esa manera. Otro caso fue el de Marco García en Pumas. Al tratarse del club universidad, porque hablando de valores futbolísticos, América y Pumas visualmente supuestamente son diferentes. Que Marco siga siendo parte del equipo, lo mismo, ¿no? No sé cómo veas tratándose del club universidad. No sé si cambia un poco la opinión. No, sigue siendo la misma. De hecho, bueno, yo soy gran fan de Pumas, pero, y justo lo mencionaba en el curso hace un momento, hay que cuestionarnos mucho nuestros consumos, ¿no? Porque también cuando seguimos apoyando un club, seguimos apoyando las prácticas que tiene ese club. Sí, exacto. Y en este sentido, creo que esto es muy importante insistir en que los clubes necesitan reglamentos, códigos, capacitación en materia de género para todas sus áreas y niveles. Porque si no, justo se presentan estas situaciones que, por un lado, no se sabe cómo atender, no se sabe cómo resolver y no se sabe cómo evitar. Además, creo que simbólicamente lo que ocurrió en el caso de este joven, pues nos habla de cómo, si no se sanciona, no se capacita y no se tiene un protocolo para actuar cuando se presentan estos casos, lo que se está haciendo es, justo por omisión, reproducir y normalizar esta violencia de género, porque este chico lo que aprendió de forma implícita con esta aparente sanción es que puede violentar a las mujeres, ¿no? Y que puede hacer ciertas cosas con la vida privada, la imagen, el cuerpo de las mujeres, sin que tenga realmente una reflexión al respecto de qué implica ese acto que realizó. Entonces me parece que los clubes, las instituciones deportivas se están dando cuenta de que necesitan la perspectiva de género en sus dinámicas, en todos los niveles, pero que aunque se están dando cuenta, no la están incorporando, y eso es grave, porque ahorita estamos hablando en este caso estamos hablando de un chico que pues es todavía de las categorías inferiores y con el que puedes trabajar y que no es una figura muy seguida, pero el resultado de dejar pasar actos como el que se ocurrió en Pumas es justamente después actos como el que le ocurrió al América, ¿no? Y ahí es justo donde hay que insistir, o sea, incluso hasta por cuestión económica, porque un acto de violencia y discriminación que realice alguien de la institución no solamente es un acto que genera una mala imagen, sino que además, por un lado, es un acto que tiene repercusiones económicas y a veces muy graves, como la que se hace evidente en el caso de Renato Ibarra, y por el otro es un acto que incluso puede generar sanciones o demandas legales. Cada vez más las personas están conscientes de los derechos que tienen, cada vez más conocen o tienen más recursos para saber cuando un acto es discriminatorio, y las personas y los grupos que usualmente han sido excluidos y discriminados, pues cada vez menos están dispuestos a aceptar esos actos de discriminación y cuentan con una sociedad que también apoya, ¿no? Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas y de las aficionadas, los aficionados siguen reproduciendo estos actos, estos dichos, estos discursos discriminatorios, también hay una buena cantidad de personas que están tratando de erradicar esto, y pues creo que los clubes deben de atender en este sentido, en atención a que son repercusiones económicas, son repercusiones de imágenes y que incluso pueden ser repercusiones legales, para capacitarse en materia de género.
es evidente que el fútbol femenil aún carece de mucha difusión, pero desde su nacimiento, ¿cómo han visto, si han visto un crecimiento de la liga? Híjoles, creo que es un tema muy complicado, porque si hablamos de crecimiento económico, los números de los clubes te dirían que no, ¿no? Y te dirían los clubes, yo no recibo ingresos todavía por el fútbol femenil. No obstante, creo que hay que señalar que pues es muy difícil generar ingresos en un producto del espectáculo deportivo cuando la inversión es tan mínima, o más bien es mínima, y además esta inversión está pues muy sesgada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que decir que no ha habido un crecimiento económico porque tampoco ha estado acompañado con un crecimiento de estrategias de los clubes para poder posicionar al fútbol femenil. No obstante, lo que sí ha existido es un crecimiento del posicionamiento del fútbol femenil en la afición, una afición que sí ha sido creciente y que, si bien no asiste de forma regular a los estadios y no llena los estadios, es una afición que cada vez más está al pendiente, consume la información deportiva, sigue a las jugadoras, las nombra, las ubica y las hace visibles para otros. Creo que una de las cuestiones por las cuales resulta muy difícil hacer que la afición crezca y que se manifieste en las tribunas y que esto eventualmente pudiera repercutir en el crecimiento económico de la Liga MX y de los clubes en particular, es que pues, los horarios y los escenarios en los cuales se realizan los partidos de la Liga MX no son los más adecuados para algo que se quiere potencializar comercialmente, ¿no? Hay que decirlo, resulta a veces muy complicado como aficionado o como aficionada al fútbol femenil acudir a los partidos cuando son a mitad de la tarde o cuando son en una cancha donde no alcanzas lugar, ¿no? Como ocurre constantemente con el equipo de Pumas. También creo que la federación tendría que pensar en articular estrategias en bloque con los clubes para darle un impulso igualitario a los diferentes equipos, porque es muy evidente que los recursos de los equipos son desiguales y entonces tenemos clubes que sí se han tomado en serio el impulso al equipo femenil, también hay que decirlo, no todo es negro, y que tienen resultados y que tienen una afición que está ahí presente y que además tienen equipos que son sumamente competitivos, pero el resto de los equipos de la liga están peleándose por los recursos, están peleándose por los espacios para poder consolidar un equipo. Y aún así, creo que deportivamente, que es algo que quizás es lo más importante, sí hemos visto un gran crecimiento en el nivel de los partidos de la liga. Cuando inició la liga, los marcadores eran de 8-0, sí. 6-0, 10-0, y sin duda estas goleadas eran protagonizadas por un número muy reducido de equipos. Hoy en día los marcadores son cerrados y no son marcadores de ese tamaño. Entonces me parece que sí hay que señalar cómo se ha nivelado en la competencia deportiva y en ese sentido sí estaríamos hablando de un proyecto que está evolucionando y que justamente cada vez hace que existan menos diferencias deportivas entre los diferentes equipos de la región. Entonces creo que ahí sí habría que hablar de ese crecimiento. ¿Podría decir que el fútbol regio es de lo mejor que ha manejado la Liga MX Femenil? ¿Monterrey y Tigres? Sí, creo que sin duda Monterrey y Tigres son el referente del fútbol femenil en el país. Y además, justo por eso creo que hay que insistir en que entonces sí se pueden crear equipos competitivos en el fútbol femenil y que tengan una afición y que ocupen lugares y horarios que sean factibles de atraer a las personas y que tengan una imagen propia y cuidada, ¿no? O sea, creo que justo cuando volteas a ver los equipos como Tigres, como Monterrey, en menor medida Pachuca, quizá el América, lo que te das cuenta es que cuando un club genera las estrategias
genera el acompañamiento, genera la difusión y se preocupa por gestionar la publicidad, los patrocinios, los derechos de transmisión para el equipo femenil, se tienen resultados, ¿no? Entonces, a lo que habría que apostarle es precisamente a que todos los equipos tuvieran lo que tienen Monterrey y lo que tienen Tigres, ¿no? Que no solamente estamos hablando de jugadoras de gran calidad, un gran número de jugadoras de estos equipos integran las diferentes selecciones en las diversas categorías, sino también toda una estructura que las apoya, ¿no? Hay que decirlo también, tiene mucho que ver con qué ciudades son las que albergan equipos de fútbol femenil, ¿no? O sea, claro, el contexto económico y social de Monterrey hace posible que exista más recurso para los equipos femeniles, que a lo mejor es mucho más complicado exigírselos a equipos como en su momento era el Veracruz, ¿no? O el Puebla, incluso el mismo Cruz Azul, o el equipo de Pumas. Pero también hay que decir que si bien las condiciones sociales de cada ciudad influyen, también son decisiones de los clubes, ¿no? O sea, también hay una cuestión de clubes que no toman la decisión de apostarle con una buena estructura al desarrollo de su propio equipo femenil, y eso sin duda se ve reflejado. Creo que también nos habla mucho de la estructura que puede existir de fútbol escolar como una fuente para los clubes, ¿no? Hay que decirlo, los equipos universitarios, los equipos de educación media de Monterrey y de algunas zonas del norte, pues justo sirven y han sido como espacios de formación para una gran cantidad de jugadoras a través de los sistemas de becas, que es un sistema muy similar al que se maneja en el fútbol de Estados Unidos, que nosotros ya vemos cuál es el resultado de ese sistema de becas escolares para las deportistas en Estados Unidos, pues justamente con el equipo nacional, ¿no? Entonces creo que habría que pensar también en eso, cómo se pueden articular estos espacios de fútbol universitario, fútbol escolar, como pues estos espacios de formación para que después las jugadoras puedan integrarse a estos equipos. Entonces, Monterrey no solamente es referencia por lo que hacen sus clubes, sino por cómo organizan el fútbol y la captación de talentos. Sí, sí, exactamente. El fútbol, ahí se ven tanto en lo económico, en la afición que va a los estadios y en los resultados, ¿no? Porque constantemente han estado en las finales, lo que si se trata de Monterrey y Tigres. Por último, Clau, ¿cuál es el mayor reto de ustedes como barra feminista? El mayor reto y el principal objetivo, bueno, creo que lo dejaste claro, pero sí el mayor reto. Bueno, sí, creo que justo esto, el principal objetivo es convertir a la tribuna en un espacio de lucha y de reivindicación de los derechos de las mujeres en el deporte, y también reivindicar la tribuna como un espacio de gozo para las mujeres. Yo creo que el mayor reto, y eso siempre lo hemos tenido muy presente, nuestro mayor reto es apropiarnos de las tribunas, ¿no? Que esto no se hace únicamente cuando vas y te pones en un espacio de las tribunas y empiezas a gritar, sino cuando logras que las personas te dejen de ver como un ente raro en un espacio que no les pertenece, ¿no? Creo que eso es el principal reto. El día que las mujeres puedan estar en la tribuna y puedan estar gritando y puedan estar disfrutando plenas y seguras de su afición al fútbol, creo que ese día podremos decir que hemos cumplido un cometido, ¿no? El cometido de regresarle a las mujeres la oportunidad de estar ahí en la tribuna sin que se tengan que cuestionar, sin que se tengan que sentir ajenas, sin que se tengan que sentir inseguras. Y creo que es eso, el principal reto siempre va a ser, no solamente para las mujeres en las tribunas, sino para las mujeres en todos los espacios, lograr apropiarse de esos espacios y lograr reivindicar su permanencia, su presencia, sin que sean consideradas como sujetos de segunda categoría. Las mujeres en las tribunas nos gusta el fútbol, no estamos ahí porque nuestros novios les guste, no estamos ahí porque nos guste un jugador, ¿no? O nos guste una jugadora, o sea,
estamos ahí porque nos gusta el fútbol. Entonces creo que eso es lo principal que queremos reivindicar, que las mujeres somos aficionadas, ¿no? Y que somos aficionadas al deporte, que por lo tanto necesitamos dejar de ser vistas como ajenas a estos espacios. Una última duda, Clau, con lo que mencionabas. La barra feminista, ¿podríamos verla en un partido de fútbol varonil? No, no es nuestro objetivo. Creo que, bueno, seguramente cada quien será libre de ir al partido de fútbol varonil. Sí, te lo pregunto por lo que comentabas de que nos gusta realmente el fútbol. O sea, por eso, Sí, no, como te decía, nuestra idea es, y nuestro compromiso es con el sujeto político del feminismo, por eso nos denominamos feministas, y el sujeto político del feminismo son las mujeres, ¿no? Entonces queremos reivindicar a las mujeres. Sí, claro. Y esto, ¿no? Estamos conscientes de que muchas de nosotras nos acercamos al fútbol por el fútbol varonil, pero en este sentido nuestra afición está atravesada por este principio político, reivindicar a las mujeres.